Hola, soy Andrés Pinos y bueno, aquí con el segundo videoblog de reflexión de la clase de Cosmos. En este caso vamos a hablar de la nanotecnología. Bueno, verán, es un tema muy interesante, la verdad. Es algo en lo que yo nunca había reflexionado mucho o nunca había hablado mucho de ese tema. Es algo relativamente nuevo para mí. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, según la definición que podemos encontrar en todos lados, la nanotecnología es básicamente la creación o la síntesis de objetos funcionales, máquinas, dispositivos, etcétera, a partir de partículas elementales, es decir, todo lo que se mida en nanómetros, como lo son los átomos, es decir, los elementos. Eh, y eso es muy curioso porque desde que descubrimos que la materia puede ser manipulada, vino esta revolución científica por tratar de manejar la materia en su mínima expresión, es decir, crear cosas, porque según lo que entiendo, una cosa es coger cierta cantidad de elementos que en una proporción grande, mezclarlos con otros y hacer una cosa, que es algo relativamente, podemos decir, sencillo, que es lo que se hace cotidianamente, lo que se hacía, por ejemplo, llevándolo a cabo con el capítulo anterior, en la alquimia, pero en cambio la tecnología consiste en crear, digamos, cosas nuevas a partir de la manipulación de lo más pequeño de la materia, que en este caso sería el átomo y sus elementos, lo cual otorga muchas eh, propiedades y beneficios o cualidades diferentes a lo convencional, ya que dependiendo de lo que queramos hacer, esto puede resultar con un beneficio energético, es decir, se consuma menos energía u cosas por el estilo. Eh, pero bueno, en sí, eso es la nanotecnología. Eh, bueno, un poco viendo las aplicaciones de la nanotecnología, en sí se puede aplicar a todos los campos de las ciencias humanas, medicina, física, química, ciencias naturales, botánica, etcétera. Robótica, por ejemplo, también. Y es algo bien interesante porque al tratarse de algo tan pequeño, eh, si nos vamos al campo de la medicina resulta ser algo poco invasivo. ¿A qué me refiero? En, en el texto que leímos, en el artículo que leímos, en este fragmento del libro que leímos sobre la nanotecnología, eh, se expresaba que el autor que creía en el pasado, que creía cuáles podrían ser las futuras aplicaciones de la nanotecnología, decía que una de las cosas es que en el futuro, o sea, en nuestro presente actual, existirían como robotcitos que se movilizaran internamente por nuestro cuerpo, nuestro flujo sanguíneo o entre las fibras musculares de la piel, eh, analizando nuestro cuerpo e inyectando fármacos a medida que los vayamos, que los tuviéramos que necesitar por diversas razones. Y hoy en sí es un hecho, existen las píldoras o fármacos hechos con nanotecnología que básicamente lo que hacen es escanear tu cuerpo. No comprendo muy bien el 100% cómo funcionan, pero escanean tu cuerpo y detectan el problema en específico y muy enfocado. Es decir, pongamos el caso hipotético de que exista una especie de tumor interno. Entonces esta píldora, este fármaco, identifica el tumor, ve dónde está localizado y lo que hace es atacar directamente el área afectada y no afectar a todo tu cuerpo, que es lo que que es lo que se hace convencionalmente cuando se quiere tratar tumores cancerígenos, que se usa quimioterapia, radioterapia, que en sí es enfocada a todo tu cuerpo y en cambio esto es más preciso, más, sí, más preciso.
entre muchas otras cosas. Como decía, algo interesante de la nanotecnología es el poder manipular la materia. Entonces, algo que se está haciendo ya y se ha hecho ya en animales es, por ejemplo, la impresión de órganos, para ya no estar reutilizando los órganos de un donador, podríamos decirlo así, eh, sino sintetizar órganos en teoría no orgánicos, entre comillas, a base de elementos y que esos órganos sean funcionales. Obviamente aún esto tiene ciertas implicaciones médicas y bioéticas que impiden que se usen aún en humanos, pero son un hecho de que existen. La modificación de alimentos para que tengan beneficio, para que tengan mayores beneficios nutritivos para nosotros, entre muchas otras cosas. Y algo que me pareció interesante que vimos al final del capítulo fue cómo podemos crear nuevos compuestos, nuevos elementos a partir de esto. Que si sabemos algo de química podemos ver que los últimos 6 elementos de la tabla periódica, por ejemplo, si no me equivoco creo que son 6, fueron sintetizados de forma artificial en el colisionador de hadrones. Es decir, no son elementos que se encuentran en la naturaleza y no se los puede sacar de ahí porque son muy inestables. Pero eso nos da una perspectiva de cómo podemos manipular la materia y cómo podemos crear nuevos elementos, nuevos compuestos. Y hablaba un poco hablábamos un poco al final de este capítulo de este nuevo elemento que fue formado a partir de los principios elementales del carbono y del diamante. Bueno, el diamante es un derivado del carbono, que es mucho más resistente, es un material conductor con el que se pueden hacer baterías, que me parece algo extremadamente interesante, las aplicaciones que tiene, el bajo costo de producción que tiene y el bajo o casi nulo impacto ambiental que tiene. Entonces podemos también ver la nanotecnología como una herramienta para solucionar los problemas convencionales, los problemas actuales generados por por los otros tipos de ingenierías, los otros tipos de ciencias que manipulaban lo macro, y al manipular lo macro generaban desechos obviamente tamaño macro. En cambio acá manipulamos lo micro y en sí el desecho es micro. Eso es una reflexión propia que yo hice. Y básicamente eso es lo más interesante que yo pude recatar de lo que es la nanotecnología. Y bueno, sus aplicaciones son muchas, y sus ventajas también son muchas, son un montón. Grafeno, se llama grafeno este elemento de carbono, que es una materia nanotecnológica más resistente que el diamante y es ecológico, y sus aplicaciones son muy diversas. Bueno, yo sinceramente espero que llegue a nosotros muy pronto porque me parece algo asombroso. Entonces creo que la nanotecnología podría decirse que es la ingeniería, yo lo clasificaría así, la ingeniería del futuro, porque con esto se puede hacer todo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.